¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Hemos estado hace un momento conversando con Marcos Cifuentes aquí en la FILICA y bueno, ahora estamos de regreso, luego de la presentación también de Rafael Godos, que fue hace un momento Jorge Castillo, y ahora nos vamos hacia Argentina, donde está la autora y escritora y feminista argentina, considerada una de las escritoras más importantes de Argentina y América Latina. Ha sido traducida al francés, inglés, italiano, portugués y alemán, entre otros. Tiene una gran trayectoria literaria y hoy tenemos el gusto de estar con ella. Se trata de Selva Almada, recientemente nominada también al Premio Bienal Mario Vargas Llosa, y vamos a hablar sobre una novela maravillosa, bastante fuerte, pero a la vez interesante, poder compartir y poder leer como es Las chicas muertas, pero ella tiene además una gran cantidad de obras publicadas que hoy vamos a conocer. Está con nosotros Selva Almada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme estar participando de la feria, aunque sea de esta manera remota. Ojalá pronto sea allí personalmente. Y nosotros también estamos encantados, aunque sea de manera virtual, pero igual de poder tenerte con nosotros y poder conversar y conocer además un poco más de tu proceso creativo, de aquellos autores que de pronto han influenciado en tu literatura. Y para eso vamos a dar la bienvenida también a Helmut Gerí, que es un escritor pequeño, él también es poeta, él también escribe narrativa y también es docente, así que nos acompaña para poder conversar con Selva. Adelante, Helmut. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy encantado de compartir hoy la experiencia, bueno, de hablar de una novela bastante impactante, interesante. La he disfrutado muchísimo durante estos días que la he podido leer. Y bueno, hay muchas cosas que comentar. Seguramente tuve la oportunidad de estar en Corrientes en el año 2011, pasando al Festival de Hoy en Argentina. Y bueno, pasé por Entre Ríos. Nunca imaginé que 10 años después iba a tener la oportunidad de hablar de un libro de una escritora que viene de allá justamente, ¿no? Y bueno, de verdad que es un orgullo y un honor para mí. Selva, bienvenida al Perú, a Ica, de esta forma virtual, como dices, por ahora, pero con seguridad va a haber oportunidad de tenerte de manera presencial. Estoy seguro que este es un primer acercamiento, pero que se va a concretar en algún momento, que espero sea muy pronto, ¿no? Ojalá que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, en realidad encantado. Además, muy feliz de que, bueno, por tercer año consecutivo se realice la feria, que es obra y trabajo de Lady y su equipo, una feria que va cobrando mucha fuerza con el pasar de los años y que se está convirtiendo en aquello que soñamos durante mucho tiempo, ¿no? Una feria institucionalizada ya en la ciudad de Ica, como sucede en muchas ciudades importantes del mundo. Así que, bueno, es de verdad que un inmenso honor y una maravillosa oportunidad también de representar de alguna forma a ICA a través del contacto con escritores que vienen de otras latitudes, como es tu caso. Bueno, muchas gracias. Yo estoy también muy contenta con esta invitación. Nunca estuve en Ica, sí he estado bueno, en un par de oportunidades en la Feria de Lima. Y bueno, acá contenta de conocerlo finalmente y de charlar de este libro, Chicas Muertas, que bueno, es un libro que acá en Argentina se publicó en el 2014, así que ya tiene su tiempo, pero que sigue, lamentablemente, siempre digo, lamentablemente sigue teniendo muchísima actualidad porque, bueno, es un libro que narra el femicidio de 3 chicas adolescentes en la década del 80 en 3 pueblos de provincia del interior de Argentina, 3 crímenes que quedaron impunes
y bueno, y lamentablemente la violencia de género sigue siendo un tema diario, acá en Argentina, supongo que en Perú también, porque es un poco un tema tremendo que atraviesa nuestro continente y nuestras culturas. Así que digo, bueno, por eso digo, lamentablemente es un libro que sigue teniendo mucha actualidad porque todavía no sabemos cómo solucionar el tema de los femicidios, de la misoginia, de la violencia contra las mujeres. Hemos avanzado bastante en el sentido de que por lo menos ahora podemos hablar de estas cosas. En la época en que ocurrieron los femicidios que yo cuento en el libro, ni siquiera usábamos la palabra femicidio. Siempre nos referíamos a este tipo de crímenes como crímenes pasionales. Bueno, me imagino que ahí en Perú tendrán también algún eufemismo parecido o habrán tenido en ese momento. El hecho de que ahora podamos nombrarlos con una palabra específica y con un concepto tan profundo como el de femicidio o feminicidio, como también le dicen en algunos otros países de América Latina, es un paso importante. Me parece que hoy la gente cuando escucha hubo un femicidio, ya sabe exactamente de qué estamos hablando y de que no estamos hablando de un crimen común y corriente, de un crimen que podría haber pasado por inseguridad, bueno, no es un crimen policial común y corriente, y eso ya me parece que es un gran avance, poder llamar a las cosas por su nombre. Sí, definitivamente. Bueno, creo yo que hay vamos a decirlo así, un sano cambio, ¿no? En el sentido de empezar por denominar las cosas como dices tú, por su nombre, desechar esos eufemismos que básicamente han representado siempre una especie de echar la basurita bajo el sillón, ¿no? Porque hablamos de cifras, hablamos de una actividad recurrente, los feminicidios, que además hay que tener claro, no solamente pertenecen, como de repente se piensa, se cree o se dice, a países pues, de tercer mundo, como suele ser en nuestro continente, sino que está enraizado en países incluso con un nivel educativo, cultural superior, distinto al de nosotros, ¿no? Yo he leído cifras escalofriantes de países como Inglaterra, por ejemplo, hace 15 años, que me dejaron atónito, ¿no? Que en ese momento decía que 3 de cada 4 mujeres sufrían maltrato doméstico de parte de las parejas, ¿no? Y era algo que yo no imaginaba escuchar o leer de un país pues como Inglaterra, ¿no? Sí, entonces me pasó lo mismo hace unos años en Francia, que bueno, yo también daba por hecho que bueno, los franceses tan modernos, tan avanzados, habían superado, de alguna manera habían logrado superar este tema, y me quedé también un poco helada cuando escuché cifras, comentarios de otras mujeres en una charla que yo fui a dar justamente por este libro. Así que sí, como vos decís, no es solo algo ni del tercer mundo, ni de las clases pobres, ni de las clases sin educación. Sí, definitivamente. Y pienso que tiene que ver mucho con un hecho, ¿no? Yo creo que el machismo, este chip de la violencia, de la supremacía o dominación del hombre va más allá de la penalización de los actos, ¿no? Es decir, probablemente la gran diferencia que haya con estos países algo más avanzados en el tema legal o cultural o educativo, básicamente radique en las diferencias en las sanciones. Probablemente sean o hayan tomado medidas un poco más drásticas o haya un mejor tratamiento del tema. Digo probablemente porque no conocemos las realidades a fondo de repente, al menos no en mi caso, ¿no? Más que lo que puedo leer o conocer por familia o por amistades.
pero pienso que en esencia el comportamiento es el mismo, es decir, la conducta allá o acá viene siendo la misma, ¿no? La diferencia está bueno, en lo punitivo, pues, ¿no? Acá todavía me parece que en eso sí estamos empezando a tomar cartas en el asunto, por lo menos en el Perú. Probablemente ahí estén un poco más adelantados, pero eso no cambia la actitud y la conducta. En eso me hace acordar y pensar un poco en las conductas psicopáticas, que de hecho tienen mucho que ver con esto, y las conductas, por ejemplo, de los violadores, ¿no? Un violador no lo va a frenar jamás una pena de muerte o una castración o el miedo a pasar su vida en cadena perpetua, ¿no? Porque no es lo que lo mueve, o sea, es decir, su psicopatía, ¿no? Y la cabeza no la tienen pensando pues en las consecuencias, ¿no? Justamente eso es lo que hace la diferencia entre una persona normal y quien no lo es, ¿no? Entonces, considero que desde ese punto de vista no cambia demasiado. En esencia, como por ahí leí alguna vez, genéticamente arrastramos este machismo que es tan antiguo como el hombre y bueno, vemos cosas pues terribles, ya entrando un poco a hablar de la novela, que a veces queremos no mirar, ¿no? Eso es, creo, otra cosa que nos sucede mucho. Preferimos taparnos los ojos y no ver, ¿no? Y no aceptar, no asimilar esta realidad, probablemente hasta que nos sucede o hasta que lo vemos muy de cerca, ¿no? Y creo que eso ha alimentado también en algún sentido la impunidad y ha disfrazado esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pienso que es sumamente importante que se hablen de estas cosas, que se escriban de estas cosas, que estoy seguro dentro del compromiso social que tú como escritora tienes, lo debes tener de hecho como bandera, y de alguna manera esto es una forma de darle voz a aquellas mujeres y es lo primero que sentí cuando leí la novela, ¿no? Selva le está dando voz a estas personas que ya no la tienen, ¿no? Que ya han sido acalladas por la violencia, por el machismo y por la muerte, por supuesto, ¿no? Y bueno, esta es una forma de decirles, bueno, pues puedes hablar a través de mi libro, ¿no? A través de una entrevista o a través de un testimonio. Sí, sí. Bueno, retomando un poco algunas de las cosas que decías recién, de hecho en Argentina hay una ley que castiga duramente a los femicidas con prisión perpetua, y esa ley existe desde el 2012 y sin embargo no ha logrado bajar el índice de muertas al año, que sigue siendo más o menos de casi una mujer asesinada cada 24 horas. O sea, ni la ley, ni ni las protestas, o sea, es un poco paradójico porque hay un gran avance en cuanto a esto de que, bueno, ya no está naturalizado. Ya nos dimos cuenta que había conductas de parte de los varones que no podíamos seguir soportando, que no era algo normal, que no era algo natural, y que no era algo que había que, bueno, atravesar simplemente porque éramos mujeres y nos tenía que pasar, qué sé yo, el acoso callejero, no sé, el acoso en el trabajo, bueno, tantas micromachismos, como le llamábamos aquí, bueno, que también son parte de esa red, de ese entramado que después termina con una mujer asesinada. Esas pequeñas cositas de las que yo también hablo en el libro, porque en el libro, bueno, más allá de que se cuentan sobre todo los 3 casos que yo tomo, 3 casos de 3 chicas que no estaban vinculadas entre sí, de hecho sus femicidios ocurrieron en distintos años de la década del 80, pero bueno, tenían en común su juventud, que vivían en pueblos pequeños, y además que sus asesinatos quedaron impunes porque nunca nadie, en ninguno de los 3 casos, nunca se encontró o nunca pasó, sí, no, nunca se encontró, nunca se quiso encontrar al culpable de esos, al autor de esos crímenes.
Lo cual también responde a una cosa que también estaba muy naturalizada en la policía y en la justicia, ¿no? Como de esto de, bueno, si es atacada es porque, casi como siempre buscando argumentos, como si se quisiera culpar a la víctima de lo que le ha pasado, ¿no? Que es una práctica que por suerte también con el tiempo ha ido un poco desapareciendo, aunque nunca del todo, porque todavía, por lo menos en la prensa argentina, cuando ocurre un femicidio, digo, por supuesto hay algunos medios que se toman muy en serio el tema y que tienen una mirada abierta e interesante sobre estos temas, pero todavía hay medios que siguen como buscando en el comportamiento de la víctima la razón, claro, como la culpa, como echándole la culpa a la víctima de que le pasa lo que le ha pasado, que le haya pasado lo que le pasó. Son todas prácticas que están muy arraigadas en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Yo no sé si es constitutivo del hombre, digo, me gustaría creer que no, me gustaría creer que son comportamientos que de alguna manera se pueden desestructurar y se pueden erradicar. No sé si constitutiva, creo que culturalmente estamos acostumbrados a que, bueno, el varón está acostumbrado a que es quien manda, y bueno, pero no creo que eso sea algo que sea una condición del ser masculino. Espero que no, o sea, espero que, porque si no, entonces estaríamos también en una batalla inútil, porque no podríamos nunca, perderíamos toda esperanza de que esto en algún momento se pueda revertir. Y yo creo que con educación, con concientización, con acciones fuertes de parte del Estado, pero también de parte de cada uno y cada una como bueno, en el lugar que ocupe en la sociedad, como qué sé yo, en la docencia, en la escritura, quienes somos escritores, en la salud pública, en la educación, bueno, en un montón de roles que cada uno ocupa. Tenemos como que tomar este asunto entre manos y tomarlo como una cuestión personal, porque si no, no hay manera, creo, de desmontar este aparato machista en el que vivimos. Sí, definitivamente. Justo iba a tocar el tema que mencionabas del el asunto cultural, la cuestión cultural, ¿no? Estaba pensando, se me vino mientras escuchaba a la mente un cuento de nuestro emblemático, genial escritor José María Arguedas Guarmacuyay, donde se describe una escena, bueno, no se describe una escena, mejor dicho, se hace referencia a los abusos que comete digamos, una especie de hacendado, ¿no? Un hombre, un capataz, no sobre una, sino sobre varias mujeres, ¿no? Y aquí hay un personaje que cuando digamos, un niño le pide que reaccione, ¿no? que tome medidas porque una de las mujeres abusadas, que es protagonista, ¿no? Abusada por este tipo, el niño le dice, bueno, ella te ama, ¿no? Eres el amor de su vida y se supone que tú también la amas, defiéndela. Debes defenderla, mata al tipo. Y este joven tiene miedo y se niega, y él dice, no, yo soy solamente un indio, ¿no? Yo no puedo hacer nada contra él. El día que tú crezcas y seas abogado, harás algo, pero yo no puedo, ¿no? Entonces, este sometimiento de jerarquías sociales, ¿no? Esta sumisión que en el caso del Perú arrastramos prácticamente desde la época de la colonia, nos ha permitido normalizar muchas de estas situaciones, ¿no? Hay lugares, mira, este cuento Arguedas tener menos de 100 años, 80, 70, 90 tal vez,
y es totalmente vigente, ¿no? Hay muchos lugares de la sierra del Perú, yo vengo de la sierra, donde están normalizadas estas conductas. No se denuncian, hay actividades o festividades culturales donde las mujeres son una especie de trofeo, ¿no? Y se disputan todavía hasta ahora, bueno, vamos a decirlo, con un eufemismo también, la mano, ¿no? De esas mujeres, pero que si uno se pone a pensar, en realidad, pues con estas conductas se sigue normalizando, ¿no? Los abusos, la figura de poder, de dominio, de posesión, que creo yo que es una de las de las condiciones que están en la cabeza de estas personas, ¿no? Es decir, hay una idea de propiedad, ¿no? Entonces es usual que uno escuche cuando suceden crímenes o cosas parecidas o cercanas, intentos de feminicidio, esto de si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Entonces, y si no vas a ser mía, bueno, y no quieres ser mía, pues te mato, ¿no? Porque tú no puedes ser de nadie más. Entonces, lamentablemente, sí, pues claramente, culturalmente arrastramos todavía estas taras. Yo también coincido y espero que podamos superar de manera social y conjunta esto que de momento parece muy, muy arraigado en nuestros genes, ¿no? Creo que hay avances a nivel del Perú. Pienso que se han avanzado algunos pocos pasos, de repente 2 o 3 apenas. Me parece que esas iniciativas son valiosas, pero pienso también que todavía estamos lejos, ¿no? Dado que, y coincidimos que lo punitivo no es una solución, tiene que ser lo educativo, lo cultural, lo que debe cambiar. Y pienso que eso va a tomar de todas maneras pues un tiempo considerable, ¿no? Bueno, claro, obviamente algo que está tan enquistado, no sé, tampoco se puede de la noche a la mañana encontrar una solución válida. Pero bueno, yo creo sí que más allá de los avances legales que puede haber en nuestros países o no, sí creo que hay un gran avance en los movimientos feministas, que creo que tanto en Argentina como en Perú como en México se han ido expresando y manifestando estos últimos años, movimientos como el Ni Una Menos, por ejemplo. Digo, ese tipo de movimientos sociales me parece que sirve mucho justamente para ayudar a concientizar y a desnaturalizar la violencia de género y la misoginia. Por eso decía, bueno, por supuesto le tenemos que exigir al Estado, al Estado a cada país, digamos, a los gobiernos, a quienes nos gobiernan, que actúen y que actúen con más educación, con cosas que le permitan a las mujeres defenderse, denunciar, que les den también las condiciones para sentirse protegidas después de hacer esa denuncia, o de que esa denuncia en realidad tiene algún sentido, porque también acá, por ejemplo, ha pasado mucho que la mujer va, hace la denuncia, entonces, bueno, se le pone una orden de no acercamiento al victimario, digamos, a la persona, al hombre que la está violentando, o se le da a ella un botón de pánico, y mujeres que mueren que de todas maneras son asesinadas con esa orden de no acercamiento guardada en la cartera, o con el botón de pánico que no llegaron a apretar antes de ser asesinadas. Entonces, también hay como, bueno, sí, podés hacer la denuncia, hay campañas donde te animan a hacer la denuncia, pero después un poco se deja completamente desprotegida a la mujer que denuncia. Y bueno, esas son cosas que por supuesto le tenemos que exigir a los gobiernos, porque esto no lo podemos hacer personas individuales. Pero bueno, sí creo que cada uno y cada una contribuir desde su lugar, desde el lugar que ocupe como ciudadana o como comunicadora, como maestra,
porque si no lo hacemos entre todos, la verdad es que va a ser muy difícil, diría casi imposible. Si no nos ponemos todos como un objetivo común, lo veo muy difícil. Sí, totalmente de acuerdo y creo que... Además esto, sí. Mientras contabas el cuento de Arguedas, pensaba también que, claro, o sea, en sociedades también como las nuestras, donde también hay mucha pobreza, hay mucha opresión, y el hombre igual siempre, o sea, el hombre puede ser maltratado por su patrón, por su capataz, pero llega a la casa y tiene a alguien que está por debajo de él, que es su mujer. Entonces, es como... bueno, Yoko Ono, que decía, la mujer es el negro del mundo. O sea, siempre hay alguien, del más desgraciado hay alguien, si ese desgraciado es un varón, siempre hay alguien por debajo de ese desgraciado que es una mujer, de su familia probablemente. Claro, sí, pensaba en el ejercicio de estos pequeños poderes que claro, probablemente no puedan avanzar en cadena, es decir, el hombre puede estar sometido, como bien comentabas, a jerarquías superiores, por ejemplo en lo laboral, pero que después va encontrando una especie de plomo o desfogue, para ser más precisos, en la mujer, ¿no? Cuando no en los hijos. Pero bueno, creo que ese es el problema de haber visto pues o tener a la mujer siempre, y eso incluso la religión muchas veces se ha encargado de reforzar, no al costado del hombre sino debajo o detrás, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente es mucho lo que tenemos que cambiar. Yo considero que, sin embargo, es importante que hagamos uso de los recursos y las armas que tenemos nosotros, cada uno desde sus posibilidades, ¿no? Y en tu caso, en el caso de las narradoras, sobre todo contemporáneas, que son muchas en realidad que vienen abordando estos temas, creo que es valiosísimo, y la novela es formidable. Es una novela, por supuesto, dura, podría decir incluso en algún momento difícil de asimilar. Hay algunas de las narraciones que haces con cierto detalle que es realmente pues escalofriante, ¿no? Y que requiere de cierta fortaleza o aplomo para poder digamos, seguir pasando las páginas, ¿no? Hay que asimilar, ¿no? Es una novela que golpea, que sacude, pero justamente allí radica, creo yo, uno de los valores más importantes, y en el caso particular de la novela, algo fundamental, ¿no? Y creo que la buena literatura está hecha para eso, no puede ser tan complaciente, ¿no? Está hecha para sacudirnos, para sacarnos de nuestro lugar, para hacernos pensar, para escalofriarnos, ¿no? Como me comentó en algún momento en la presentación de una novela, un estudiante que me decía, su novela me gusta, pero es grotesca, ¿no? Y yo le decía, claro, porque la vida es grotesca, ¿no? La vida real es esa, la vida no es, pues, lo que por ahí pueden estar pensando cuando me dirigía a ellos, que eran muy jóvenes, ¿no? Una burbuja, ¿no? de paz y felicidad. El mundo es duro. Entonces, esta literatura es una manera de mirar desde las páginas de un libro esta parte dura del mundo, esta parte que quienes hemos tenido la suerte, por así decirlo, de no vivirlo en carne propia, no podemos negarnos a ver, ¿no? No podemos esperar que nos suceda para voltear, ver, valorar, apreciar, visibilizar, ¿no? Es fundamental, y creo que es un compromiso básico de la sociedad que nos comprometamos con la problemática y las causas del mundo ahora, ¿no? Y esto es algo que nos toca a nuestra generación, les toca a nuestros hijos. Quienes ejercemos la docencia tenemos que inculcar, trabajar, fortalecer. Tiene que ser un tema recurrente, de repente incluso cansino muchas veces para los chicos, para los hijos, para los alumnos, pero hay que darle, ¿no? Hay que darle, y yo creo que en ese sentido necesitamos
el aporte de los libros, de la literatura y el material que uno pueda darle a los chicos y decirles, sabes que esta es la realidad, ¿no? Así como ves, con esta crudeza, con estos detalles escalofriantes, es como el ser humano vive y convive, no de ahora, sino ha sido siempre, ¿no? No hay psicópatas en todos lados, hay machismo, y esto es algo con lo que tenemos que saber, y sobre todo las mujeres, lamentablemente tener que convivir un poco en medio de la defensiva en este mundo tan hostil gracias al machismo, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí me sorprendió más que ocurrió con el libro, que yo no me la esperaba, es que justamente muchas docentes, muchas profesoras, digo profesoras porque en general son mujeres las que me cuentan que llevan el libro al aula y lo comparten con las estudiantes y los estudiantes y bueno, y de alguna manera el libro sirve como, como puerta de entrada para hablar de esos temas que a veces también es muy difícil para los docentes abordarlos y también para los chicos y las chicas contarlos, digo, compartirlos en un ámbito, en el ámbito escolar. Dudas, preguntas, cosas que de repente no pueden preguntar o hablar en sus casas porque así se dan las relaciones a veces familiares también muy opresivas o de silenciar muchos temas. Y el libro ha funcionado como una puerta de entrada para que entonces las docentes puedan charlar abiertamente, un poco más abiertamente con las chicas y los chicos y hablar de las dudas no sé, qué sé yo, por ejemplo, un tema que es muy preocupante y que es un poco el inicio de todo esto, que es la violencia en los noviazgos, ¿no? En la adolescencia, o sea, el primer novio, las presiones de ese primer novio para tener sexo, las presiones para esto, las presiones o los celos, bueno, como un montón de conductas machistas que ya se detectan en la adolescencia y que por eso es tan importante el trabajo, como vos decís, de las profesoras y los profesores, de que puedan transitar estos temas con los alumnos a través de libros o a través, mismo el relato que contabas de Arguedas recién, también puede ser una puerta de entrada para hablar de este tema, ¿no? Sí, definitivamente. Yo, mientras leí el libro y ahora te pregunto, yo supongo que fue muy duro el escribir el libro, es duro abordar estos temas. Sí, la verdad es que yo estuve muchos años con el libro, o sea, hasta escribirlo, con la investigación, me llevó mucho tiempo, porque además eran casos muy, muy viejos, habían pasado más de 25 años o 25 años, en una época donde además no había internet, entonces no es que yo ponía el nombre de alguna de las chicas en el buscador y me empezaba a tirar millones de noticias o de datos. Así que rastrear a personas que las habían conocido, rastrear los expedientes, bueno, todo eso llevó muchos años, fueron como 3 años de investigación hasta escribir el libro. Y en todo ese tiempo, sí, había momentos duros, sobre todo hablar con las personas que las conocieron y que las amaron, qué sé yo, sobre todo me acuerdo con la única madre que hablé, porque era la única que seguía viva, la madre de Sarita, que es uno de los casos que se narra en el libro. Claro, hablar con esa madre, que además el caso de Sarita es bastante particular porque se encontró un cuerpo que se le dio su identidad y después a los años la madre reclamó que le hicieran el ADN y el ADN no correspondía a Sarita, entonces es en realidad una chica que está desaparecida al día de hoy. Entonces, para la madre que no cree que haya muerto, creo que esa fue una de las entrevistas más duras, ¿no? Como y que además implicaba también la muerte de otras 2 personas cercanas a ella. Sí, ¿no? sí, la vida, la verdad es que la vida de la madre terrible.
es también una vida muy terrible, de muchas, también de mucha de pobreza y así todo, digo, una mujer muy humilde, muy pobre, y así todo no deja hasta el día de hoy de seguir luchando porque se resuelva el caso de su hija, por saber dónde está su hija, si está viva o si está muerta. Entonces, creo que uno de los momentos más tristes fue hablar con ella, ¿no? Estar tan cerca de alguien que sigue esperando una respuesta. Pero bueno, también conviví tantos años con esas historias que también me dio pena cuando terminé el libro, ¿no? Era como, había pasado tantos años con las entrevistas, con los expedientes, bueno, con cosas que me contaban de ellas que aunque no las conocí, de algún modo llegué a sentir que las había conocido, como cuando cerré el libro era como despedirme también de personas que habían estado cerca de mí, o que yo sentía que estaban cerca de mí mientras escribía el libro. Considero que es importante que cerremos también esas etapas, estos ciclos. Hemos visto, creo que con la pandemia, que a veces se normaliza y se naturaliza tanto la muerte que me parece que somos muy propensos a perder sensibilidad, ¿no? No sé si lo has percibido tú, a mí me ha pasado, no es que nos duela menos, pero pareciera que nos hemos acostumbrado ahora a recibir noticias de pérdidas de personas cercanas, casi con cierta naturalidad, ¿no? Me asusta un poco eso, personalmente, porque... Sí, otro tema, digo, que otra cuestión que trae la pandemia también es que nos obliga a atomizarnos, a meternos adentro de nuestras casas, y muchas veces, bueno, acá en Argentina por lo menos el año pasado la cuarentena fue muy estricta. Y yo pensaba todo el tiempo, bueno, hay mujeres que ahora están obligadas a estar encerradas con su victimario, con la persona que las violenta, que las golpea, que las insulta. Entonces, bueno, son cosas que también trae la pandemia, ¿no? Como situaciones de absoluta vulnerabilidad, pero que bueno, que de alguna manera esas mujeres antes, no sé, podían acudir a una amiga, podían acudir a alguien, y ahora estar obligadas a estar las 24 horas encerradas sin poder salir de casa con la persona que te golpea, que te violenta, la verdad es que debe ser terrible, y de hecho hubo muchos femicidios acá en Argentina en esa primera etapa, como hubo un recrudecimiento de los casos. A propósito, ¿no? Y aquí también, en el Perú ha sucedido lo mismo. El año pasado, bueno, quienes cumplimos estrictamente la cuarentena, que creo que hemos sido una buena cantidad de la población, pues hemos pasado básicamente por lo mismo, ¿no? El encierro absoluto lo seguimos haciendo, estamos en un pico muy alto de la pandemia y definitivamente sí, pues es un hecho que creo que se han incrementado los casos de violencia familiar, de femicidio, y bueno, realmente creo yo que hay mucho que trabajar. Reitero la importancia de dar voz, ¿no?, a estos casos, a estas personas que tú escogiste, casos con cierta antigüedad. Me parece valioso, porque a veces creo que somos propensos a dejarnos llevar por el tiempo y decimos, bueno, pues no, ya pasó el caso de Sarita casi 40 años, ¿no? Y ya, ¿qué vamos a hacer, no? Pero bueno, tenemos a la madre pues luchando por encontrar una respuesta, y yo creo que estas cosas no pueden prescribir nunca, ¿no? Estas cosas tienen que pelearse hasta el final. Y bueno, lo más respetuoso, lo más sano, o si queremos llamarlo así, la mayor contribución que podemos hacer quienes escribimos es justamente utilizar este recurso que tenemos para visibilizar estos casos, ¿no? Pienso también en el libro de Lady,
el primer libro de cuentos que publicó, donde se recogen pues muchos casos, incluido la de un famoso violador de los años 90 prácticamente, ¿no? Lady, el, del monstruo de Parcón aquí. Creo que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental y yo de verdad felicito el trabajo, además sé que es muy arduo, bueno, o sea, genial escribir ficción, ¿no? A mí me encanta, pero hacer una novela documentada, convivir, entrevistar, buscar, exponerse también, arriesgarse, hurgar, ¿no? Y revivir casos como este definitivamente pues tiene un mérito enorme, ¿no? Y bueno, yo te felicito, de verdad que es un honor enorme no solamente haber leído la novela, sino tenerte con nosotros en ICA. Y bueno, compartimos y además no quiero olvidarme de felicitarte por la final del premio Vargas Llosa. Es un premio que tiene un significado muy importante para mí. En la primera edición participé y obviamente no pasó nada. Hay, bueno, una escritora peruana que ganó el primer lugar, Jimena Ruiz Rosas, pero gracias a ese concurso escribí mi primera novela, una novela a la que quiero mucho. Y bueno, para mí pues eso fue lo importante, así que es un premio que tiene un gran valor para mí, un gran valor sentimental, digámoslo así. Y espero que te vaya bien, estás entre las finalistas, te deseo lo mejor y esperemos pues que el triunfo que espero se dé en el premio, lo podamos celebrar aquí en Ica, ¿no? Con una visita presencial que ojalá sea el próximo año. Ojalá, me encantaría. Además, a mí me gusta, bueno, acá en Buenos Aires hay una comunidad peruana muy importante, así que hay muchos restaurantes peruanos y a mí me encanta la comida peruana, así que ojalá se dé la visita en algún momento y ahí me van a tener que llevar a hacer probar platillos y esa comida tan rica que tienen ustedes. Definitivamente, Lady ya tomó nota de lo que vamos a preparar y de hecho que va a ser así. Bueno. Claro que sí, por supuesto la invitación está hecha con Selva y con todos los autores que nos acompañan en esta edición. Y bueno, han surgido algunas preguntas, bueno, varias de las preguntas ya las ha hecho Helmut dentro de la entrevista, pero hay algunas que no queremos que queden pendientes. En esta parte final de la presentación, Daniel Gutiérrez nos pregunta, estimada Selva, ¿cuáles son tus influencias en literatura? ¿Ha influenciado en algo 2666 de Bolaño, Las chicas muertas? No, la verdad es que Bolaño no es un autor que yo haya leído. No, para Sábato tal vez. ¿Cómo? Sábato tal vez, digo, El túnel. Ah, bueno, claro, en el túnel es verdad, hay un femicidio. No, la verdad que este libro, por ahí tengo, o yo sentí más la compañía, no sé si la influencia, pero sí la compañía de A Sangre Fría, por ejemplo, de Truman Capote, como cierta cosa de la narración, de encontrarle el tono. Cuando le quería encontrar el tono a mi libro, iba a releer A Sangre Fría de Capote, que no trata de un femicidio, digo, es un asesinato múltiple de una familia, pero algo en el tono y en cómo él iba contando la investigación que hacía, o sea, como el narrador iba contando cómo habían sucedido los casos, me sirvió mucho releer esa novela para escribir la mía. Pero bueno, después en otras cosas que escribo, ahí, bueno, hay otros autores que me gustan mucho y que yo siento los siento muy cercanos mientras escribo, como Rulfo, como Horacio Quiroga o Flannery O'Connor, para ir otra vez a los norteamericanos que me gustan mucho, o Erskine Caldwell, otro norteamericano que me encanta, Carson McCullers, son un poco y Sara Gallardo en Argentina, una gran escritora argentina. Son un poco los autores y las autoras que siempre siento muy cercanos.
Bien, bueno, las preguntas son más saludos y felicitaciones a Selva por esta obra, muchos interesados hay, y bueno, recordarles además que pueden visitar las librerías en estos días de feria, hay un 30% de descuento, tanto en Ibero como también en Crisol, y bueno, nos dicen, Santiago Díaz, la última pregunta, ¿cuál es el escritor que te ha marcado en la vida y que te motivó a ser escritora? Bueno, en distintas etapas me han ido como marcando diferentes autores y autoras, pero cuando yo empecé a escribir, descubrí o empecé, bueno, sí, lo descubrí porque no lo había leído antes, a Onetti, el gran escritor uruguayo, y Onetti fue un poco, para mí era como que ser un escritor era ser Onetti, era como mi modelo de escritor, de escritura, o sea, su escritura a mí me fascinaba muchísimo, y era como un autor que yo tenía como tipo un faro, digamos, o una luz que te iba marcando el camino. Pero bueno, después también descubrís otras lecturas, haces otras lecturas, descubrís otros autores, y un poco en cada etapa de la escritura te va marcando algún libro diferente o algún autor diferente. Eso me pasó, por ejemplo, en los últimos años con Flannery O'Connor, también cuando descubrí a esa escritora norteamericana que me encanta. Bueno, también fue como un deslumbramiento. Genial, muchísimas gracias, Selva, por haber accedido a estar aquí en la Filica. Ha sido un gusto poder escucharte, poder saber de tus obras. Y bueno, como dice Helmut, te deseamos mucha suerte pues, en este premio Vargas Llosa. Bueno, ojalá. Ya el hecho de estar nominada, la verdad es que por supuesto que lo quiero ganar, no voy a ser a modesta decir, bueno, no importa después si no lo gano, pero digo, ya el hecho de estar en la lista larga, porque todavía falta la lista corta y después recién se conoce quién gana el premio, la verdad es que ya está buenísimo, porque eso también le da mucha visibilidad a mi libro No es un río, que es el que está nominado y que es el último libro que publiqué. Esperemos que también nos llegue pronto, como un río, para poder leerlo sin duda y deleitarnos con tu libro. Son más de 400 las novelas competidoras de este premio este año. Sí, muchísimo, y bueno, ahora falta la segunda instancia, que es la lista corta, y después se sabrá quién gana. Perfecto, Genial. Muchísimas gracias, Helmut, también por habernos acompañado en esta edición. Siempre estamos contando contigo en la FIL. Vamos para adelante con más actividades. Muchas gracias, Helmut. Gracias. Gracias, Helmut. Gracias, Lady, y un abrazo para todas y todos ahí en la FIL ICA. Muchísimas gracias. Abrazos. Muchísimas gracias, Helmut. Nosotros nos reencontramos ya el día martes 4 de mayo con una gran escritora mexicana, Margot Glantz, va a estar con nosotros para dialogar sobre todos sus libros y sobre un poquito más. Así que no se lo pierdan. Sígala, Filica. Muy buenas noches.